Buenos días a todos los alumnos, bienvenidos en este agradable día. Hoy vamos a compartir con el doctor Mansur, profesor de la Universidad del Noreste, pediatra, neonatólogo, jefe de terapia intensiva neonatológica del Hospital Alasia por muchos años. Actualmente está a cargo de toda la UTI y de todo el sector neonatológico del Hospital de Reconquista. Así que, y bueno, y un experto en todo lo que es politrauma infantil, así que con capítulos en libros, de la SAP. Bueno, el currículum es extensísimo, así que vamos a disfrutar de toda la disertación de Alejandro. Todo tuyo, Ale. Bueno, muchas gracias Arturo, como siempre muy generoso eh, en tu apreciación sobre mis conceptos, digamos, pero bueno, en realidad eh, es lo que nos gusta y es lo que queremos estar todos los días al día con todo lo que es politrauma y fundamentalmente tema de terapia intensiva y bueno, en este caso transmitírselo a todos ustedes para que cuando nos toque actuar en una situación de atención de politrauma, sobre todo en la atención inicial, podamos hacer lo correcto, digamos, y esa es un poco la idea. Así que, para empezar, siempre que ocurre un politrauma, esto si por ahí tiene un sonido, se lo puedo sacar un ratito, pero para que ustedes tengan idea, el que no estuvo en un accidente donde hay muchos politraumatizados, siempre ocurre un caos importante y no sé si vieron ahí la diapositiva anterior, que tiene un ruido, por eso se la saqué. Generalmente ocurre un caos importante donde hay gente que se junta para ver, para molestar, así que es importante que cuando se llegue al lugar del hecho, los que actuamos en la parte prehospitalaria tengamos la posibilidad de ordenar todo eso para poder trabajar tranquilamente en la atención de esas víctimas, digamos. Así que el objetivo de esta charla tiene como puntos principales reconocer las pautas para la evaluación y la reanimación del paciente traumatizado, efectuar el diagnóstico de las lesiones que presenta la o las víctimas que estamos por atender y comenzar el tratamiento que requieren esas víctimas en ese momento. Esos serían los puntos más importantes de la charla. Entonces, si estaríamos presencialmente, como habitualmente lo hacemos, si no ocurriría esta pandemia, le preguntaría qué definición tienen ustedes por trauma. Así que mientras se va desarrollando la definición de trauma, ustedes van a estar pensando qué le parecería a usted que puede ser un trauma. Fundamentalmente, como dice la definición, es un daño anatómico y funcional que sufre el organismo y que fundamentalmente sobrepasa nuestra capacidad de tolerancia por la energía en que ocurre ese trauma. Mientras nosotros podamos asimilar el trauma, las consecuencias no son tan importantes, pero una vez que esa energía que nos impacta sobrepasa nuestro margen de tolerancia, entonces aparece las lesiones en los distintos órganos y fundamentalmente tenemos que saber dónde empezó esa energía sobre nuestro organismo para poder empezar el tratamiento adecuado. Entonces, para eso hay una secuencia de cosas que hay que hacer, pero ante todo, fundamentalmente, explicarle que
hay datos importantes que son sacados de la UNICEF, que hay más de 1 millón de niños que mueren debido a lesiones por cosas externas, porque en realidad es una enfermedad que se llama la enfermedad traumática, y las lesiones son por causas externas, porque fundamentalmente son por accidentología. Y más de 400 millones sufren lesiones de gravedad por esta misma causa, por las que generan discapacidades permanentes. O sea que, si bien hay muchos niños que mueren por lesiones por estas causas externas, hay muchísimos más que le producen discapacidades de distintas gravedades en forma permanente, digamos. Por eso es tan importante poder hacer la prevención, fundamentalmente, de que no ocurra la accidentología, y si ocurre, tratar de hacer el mejor tratamiento posible para que el paciente no tenga estas lesiones de discapacidades que pueden llegar a ser permanentes y discapacitantes en distintos grados de gravedad. Y fíjense qué importante que es que, de acuerdo al grupo etario, de 1 a 4 años, de 5 a 14 años, de 15 a 24 años y de 25 a 34 años, son la primera causa de muerte, las lesiones por causas externas. Es decir, de que antes del año son la cuarta causa, porque evidentemente en esta etapa es donde el chico está al cuidado de los padres y son muy pequeños, entonces los padres están permanentemente en vigilancia de estos chicos. Una vez que empieza el año en adelante, ocurre de que es la primera causa de muerte hasta los 34 años. Fíjense la importancia que tiene todo esto. Por eso es que nosotros insistimos mucho en poder que la mayoría de los médicos podamos saber qué hacer inicialmente en la atención de estos niños. Y como dice la TLS y como dicen todos los libros de trauma, la distribución de muerte, de acuerdo a la accidentología, tiene una forma trimodal. La forma trimodal dice que las primeras muertes, o sea, la mayoría de las muertes, ocurren instantáneamente en el lugar del accidente. O sea que no tenemos nada que hacer cuando ocurre una accidentología. Un accidente, la mayoría muere en forma instantánea, y ahí ya nosotros no tenemos nada que hacer, porque cuando llegamos al lugar del hecho, esta barra alta acá son las muertes inmediatas, y entonces de esa manera estos son los que la estadística indica que es lo que ocurre. Entonces nosotros tenemos que encargarnos de que de las otras personas que estuvieron en el accidente, que tuvieron la posibilidad de sobrevivir, y en esa primera hora nosotros actuar como para que esas personas, ya sean niños o adultos, en este caso niños, no corran la suerte de esta barra tan grande de muerte, digamos. Entonces, tenemos que prepararnos para atender a la gente que sobrevivió en el accidente, digamos. Por eso tiene esa forma trimodal. Si nosotros actuamos adecuadamente, esas muertes disminuyen sustancialmente, y después tienen un pico a los que sobreviven, porque una vez que nosotros lo atendemos, lo pasamos a emergentología, y de emergentología a la terapia intensiva. Y hay algunos pacientes que sufren lesiones de distinta gravedad que requieren algún tipo de tratamiento en terapia intensiva, y algunos andan mal, digamos, y otros andan bien y se recuperan totalmente. Por eso que acá tiene otra curvita donde aparecen lo que se llaman las muertes tardías, que eso es lo que correspondería a la parte de terapia intensiva, y que no sería lo que vamos a hablar hoy, digamos. Nosotros hablaríamos de esta parte de la curva, digamos. Así que eso es importante que nosotros tengamos en cuenta.
Por eso es que hay distintos cursos, tanto de chico como de adulto, tanto la ITP como la TLS, para poder estar en condiciones de hacer este tipo de atención. La etapa de la atención inicial en el paciente traumatizado grave tiene una secuencia en la cual nosotros tenemos que saberla para poder trabajar rápido, eficiente y ordenado. Esa es una regla que nosotros tenemos que tener. Tenemos que ser rápido, ordenado y eficiente para una evaluación sistematizada, un triage, una transferencia, una evaluación repetida y medidas terapéuticas y los cuidados definitivos. Eso lo vamos a ir viendo a medida que desarrollamos la clase. Así que anótense estos puntitos de evaluación y tratamiento inicial, evaluación secundaria, triage, transferencia, evaluación repetida y cuidado definitivo para ir viendo la secuencia. En la fase prehospitalaria, una de las cosas más importantes es no perder el tiempo con procedimientos fallidos. Hay que tratar de hacer una estabilización lo más rápido posible como para poder llegar a la emergencia y en la emergencia hacer todo el tratamiento que corresponde para poder saber qué vamos a hacer con ese paciente, si ese paciente va a quedar en emergentología y pueda irse a su casa de acuerdo a la gravedad de las lesiones o pasar a la internación dentro del hospital. La evaluación de los primeros 30 segundos, que es lo más importante, que se evalúa el ABCD, que fundamentalmente se ve el aspecto del chico, cómo está en cuanto a su respiración y fundamentalmente cómo está de acuerdo a su circulación. De acuerdo a esas cuestiones vamos a empezar a trabajar sobre las distintas lesiones que tiene el paciente. Es importante fundamentalmente posicionar al chico cuando ocurre un accidente de este tipo, cuidando la columna cervical, que ahora vamos a detallar, en una posición como para que no tenga lesiones o si las tiene en la columna cervical, que no lastime su médula espinal, no interrumpir el drenaje venoso y poder realizar, en caso que sea necesario, maniobras avanzadas como una intubación, por ejemplo. Esto es una imagen donde ustedes pueden ver que, si bien en los chicos no es muy frecuente, acá hay una lesión cervical muy importante donde el atra está desprendido del odontoide, y entonces esta lesión, si nosotros no fijamos bien la columna cervical, podemos cometer lesiones en la médula. Es una radiografía como para que sea representativa nada más. Esta es la forma que si hay una manera, hay un motociclista que tiene un accidente, cómo retirar el casco para poder hacer la reanimación. Y fundamentalmente, una de las cosas que se hace es sostener fundamentalmente la columna cervical mientras se saca el casco del motociclista para poder ser atendido, digamos. Entonces, como dijimos, la evaluación inicial tiene que ver con el ABCD que vimos en la primera diapositiva y tiene que ver con el manejo de la vía aérea y control de la columna cervical, que es lo que estuvimos viendo. Nosotros tenemos que saber de que tenemos que cuidar la vía aérea y proveerle oxígeno en distintas formas, digamos. En este caso, en este paciente que está acá, es un paciente que necesita oxígeno porque está respirando por sus propios medios. En este caso, se usa un dispositivo de oxígeno para ayudar al paciente a que ventile porque su capacidad de ventilación efectiva no es adecuada. Y en este tercer caso, cuando el paciente está sin respiración y hay que asegurar la vía aérea y por lo tanto hay que intubar al paciente para poder asegurar la vía aérea y que el paciente se oxigene adecuadamente. Pero fundamentalmente, en los tres casos, se hace el control de la columna cervical. Y este es un ejemplo completo de cómo se fija una columna cervical. Una fijación
anteroposterior, que es el collar de Filadelfia, que está acá abajo, y estos elementos anaranjados, que son los que corresponden a una inmovilización de tipo lateral. Generalmente se comete el error de que la enorme mayoría de los pacientes, tanto niños como adultos, no poseen esta fijación de la columna lateral. Es como que si le ponemos el collar es suficiente. Nosotros tenemos que evitar el movimiento anteroposterior, pero también los movimientos laterales, porque si hay una lesión de columna cervical, el movimiento lateral puede producir lesiones en la médula espinal. Y eso lo hacemos permanentemente antes de poner estos dispositivos que aseguran la inmovilización de la columna cervical. Fíjense acá que mientras se la pone oxígeno, alguien está sosteniendo la columna cervical. Y acá, si hay que intubar a un paciente, alguien está colocando las manos detrás como para poder mantener la estabilidad de la columna cervical. Así que en ELA lo que tenemos que acordarnos siempre es que la vía aérea esté permeable fundamentalmente y que la columna cervical esté inmovilizada. La intubación endotraqueal es una práctica que se va a desarrollar, si es que se puede, post pandemia, como se hacía en los prácticos de este curso, pero no es el objetivo ahora de dar una clase de intubación endotraqueal, pero para mostrarle algunos elementos que se necesitan para la intubación en caso de que sea necesario asegurar la vía aérea. Y como vieron anteriormente también, no olvidar siempre que es mejor una buena ventilación con bolsas que una mala intubación. Ustedes vieron en la diapositiva anterior el paciente que respiraba solo, el paciente que recibió este tipo de asistencia de ventilación y la intubación. Una vez que resolvemos el A, tenemos que ver qué pasa en el B, digamos. Y fundamentalmente en el B es como el paciente, a pesar de que le aseguramos la vía aérea, cómo está ventilando ese pulmón. Entonces tenemos que ver la respiración o ventilación y si hay lesiones que, como dice acá, con riesgo inminente de muerte y riesgo potencial de muerte, que son las más importantes, que son las que pueden poner en riesgo, a pesar de que nosotros aseguremos una buena oxigenación en el A, si nosotros no podemos reconocer que hay lesiones con riesgo inminente de muerte, el paciente no se va a recuperar. En este caso, este impacto que ha sufrido este paciente, la energía lo ha superado, como dijimos, en el concepto de la definición de trauma, y podemos presuponer que con esto, más la semiología del paciente, que tiene una lesión en el pulmón, que acá como se ve, un neumohemotórax, digamos, que generalmente es la lesión mixta más frecuente cuando hay este impacto en el tórax y afecta la respiración o ventilación. Esta es una de las lesiones más importantes de reconocer, porque estas son las que producen shock sin respuesta a volumen y los pacientes pueden morirse rápidamente si nosotros no solucionamos esta lesión, porque produce un neumohemotórax hipertensivo y de esa manera produce una importante disminución del retorno venoso con un aumento importante de la poscarga y hace de que la función circulatoria y el gasto cardíaco sea muy bajo y el paciente puede fallecer por un shock por bajo gasto cardíaco en forma muy rápida por esta lesión, que simplemente con una punción a nivel de la primera y segunda costilla en la parte anterior, se hace una punción, se hace perder aire como para que el neumotórax pueda seguir siendo neumotórax, pero en lugar de ser hipertensivo sea simple
y al ser tener una vía de escape, permite que la parte circulatoria se mantenga adecuadamente. Así que es importante que esta lesión nosotros la podamos conocer rápidamente, porque es la que puede producir una muerte rápida en el paciente si no es reconocida. Acá tenemos un ejemplo de lo que es un neumotórax importante. Fíjense, todo el aire, acá están todas las costillas rotas, entonces se produce una pérdida de las presiones negativas que hay dentro del pulmón, y hace que la gran cantidad de aire que entra del lado de la ruptura de ese hemitórax haga de que todo el mediastino y el corazón se desplaza hacia el lado contrario y produzca todo lo que yo le dije anteriormente, de aumentar importantemente la poscarga y disminuir el retorno venoso, que sería la precarga, y que el paciente entre en un shock con falta de respuesta a los fluidos, con un gasto cardíaco disminuido, y el paciente puede fallecer rápidamente. Lo mismo ocurre, que en este caso se ve blanco donde se ve negro acá, que esto sería un hemotórax masivo, y si bien esto es doblemente grave, porque acá no solamente hay aire y se soluciona con un drenaje, y esto también se soluciona con un drenaje, acá hay una gran pérdida de sangre, y el paciente no solamente va a estar con un gasto cardíaco disminuido porque ocurre lo que ocurre acá en la motora, sino también porque está perdiendo una gran cantidad de sangre, y nosotros tenemos que saber que tenemos que cohibir esa hemorragia lo antes posible, digamos, que eso es lo que vamos a ver a continuación. Esta es la manera que yo le decía de la importancia de hacer perder el aire. Acá vemos, lo vamos a hacer a través de una aguja con una jeringa, o simplemente poner la aguja y dejar que salga el aire. El neumotora va a estar, pero va a ser simple, y en la guardia o en el hospital se hará la colocación del tubo correspondiente. Esto cuando es un neumotórax o un hemotórax cerrado, digamos. ¿eh? En el caso que sea un neumotórax abierto, porque generalmente el neumotórax puede ser abierto o cerrado, y en este caso que es abierto, ya sea por una lesión, en este caso por una herida de arma blanca o por una herida de arma de fuego, pero a veces también en un accidente puede haber una incrustación o un empalamiento de algún elemento que puede producir la posibilidad de tener un neumotórax abierto. Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer es lo que se llama colocación de una válvula con simplemente un plástico o algún material que permita hacer de válvula, generalmente es un plástico común y silvestre, que se los une en tres bordes, un borde superior y los dos bordes laterales, y dejar de que los bordes inferiores estén libres, porque entonces al dejar libre la parte inferior en el neumotórax abierto, hace que en la inspiración no se produce la entrada de aire, y en la exhalación se produce salida de aire por la herida. O sea que lo que hace el neumotórax abierto es justamente una válvula para poder mantener la presión negativa dentro del pulmón, y de esa manera compensarlo hasta que se pueda corregir el neumotórax en el lugar correspondiente, que sería en el quirófano, digamos. No, una de las cosas que habitualmente uno hace por instinto es que si ve un agujero en el tórax se lo tapa. Lo peor que podemos hacer es taparlo, digamos. Y si no conseguimos la posibilidad de hacer esta pequeña valvulita unidireccional, dejarlo abierto, porque la única manera de que sea menos daño que estar totalmente ocluido. O hacemos una válvula unidireccional, que sería lo ideal para que no entre el aire en la inspiración y que pueda salir el aire en la expiración, eh, lo dejamos abierto si no podemos hacer esto, pero nunca cerrarlo, digamos, nunca taparlo, como para que se produzca un neumotórax cerrado y convertirlo en hipertensivo. Una vez que solucionamos
El A, que era la oxigenación y la vía aérea, más la control de la columna cervical. En el B, el reconocimiento de las lesiones de riesgo inminente de muerte. Pasamos a la circulación, que la circulación es circulación con control de la hemorragia. Nosotros tenemos que ver en el C, tenemos que ver cosas importantes. Fundamentalmente, el control de la hemorragia es lo más importante que tenemos en el paciente politraumatizado. El control de la hemorragia generalmente no solamente de las partes blandas, porque por ahí el paciente tiene una lesión de partes blandas bien evidente, como un scalp o un desprendimiento de alguna parte blanda del cuerpo, como puede ser una lesión en el muslo o en los brazos o en algún lugar donde se pueda ver un sangrado evidente. Entonces, eso sí se hace un taponamiento importante para poder cohibir la hemorragia. Pero también hay que hacer el diagnóstico de las lesiones óseas. Las lesiones óseas que ocurren en el accidente también producen pérdida importante de sangre. Ustedes recuerden de que una fractura de cadera o una fractura de fémur, fundamentalmente que son huesos largos y la cadera plano, pero son los dos huesos donde pierden hasta el 25 o 30% de la volemia, solamente esos huesos. La estabilización y mantener el eje inmovilizado de esos huesos y estabilizar la cadera si hay lesión, es una forma no solamente de calmar el dolor, sino de controlar la hemorragia. La única manera que nosotros tenemos rápidamente para poder controlar la hemorragia en las partes óseas es la inmovilización. Así que eso es fundamental porque a pesar de que nosotros hagamos todas las cosas bien, si hay una fractura de cadera o de fémur y se está perdiendo una gran cantidad de sangre y nosotros no hacemos esa inmovilización, el paciente va a entrar en shock porque está perdiendo sangre y lo peor que es porque no la vemos, digamos. Solamente la vamos a diagnosticar con la semiología si nos damos cuenta que ese paciente tiene ese tipo de fractura. Entonces es importante el reconocimiento de la fractura y rápidamente inmovilizarla. Y una vez que se inmoviliza a los huesos o se hace el taponamiento de los sangrados externos de las partes blandas, se puede hacer, se debe hacer, mejor dicho, dos vías periféricas importantes y fundamentalmente aportarle solución fisiológica o Ringer lactato tibios para poder evitar la hipotermia, pero con, digamos, con cuidado, con volúmenes lo suficientemente como para poder mantenerle una estabilidad hemodinámica, pero es un tema muy importante, una actualización de estos temas que antes se usaban los cristaloides en una cantidad eh, libre y hoy sabemos que esa cantidad de cristaloides en forma exagerada puede producir más daño de los beneficios que puede producir, porque hay lo que se denomina coagulopatía producida por el trauma, que los cristaloides pueden ser un tratamiento contraproducente. De todas maneras, en la atención inicial los cristaloides son importantes usarlos en cantidades fundamentalmente controladas, que son 20 centímetros por kilo, y no pasarse de 40 a 60 centímetros por kilo en la atención inicial. Eso, y después no seguir colocándole cristaloide y evaluar si ese paciente tiene una posibilidad de tener una coagulopatía inducida por el trauma, que eso es un tema que no lo vamos a desarrollar ahora porque llevaría toda una mañana a hablar solamente de lo que es shock hemorrágico. Así que esas son las cosas que tenemos que hacer en la circulación, es control de la hemorragia de las partes blandas, de las partes óseas, y colocar vías, dos vías periféricas, pasándole cristaloide, cuidando la cantidad que estamos pasando, fundamentalmente tibias, si es posible, para poder evitar la hipotermia.
Acá tenemos una imagen donde se puede conseguir una vía intraósea siempre y cuando el hueso esté íntegro y no esté fracturado justamente este hueso, pero generalmente se puede conseguir dos vías periféricas, es mejor, y si no, se hace la vía intraósea, que es tan efectiva como las periféricas, digamos. Para eso hay dispositivos para hacer una vía intraósea, pero digamos que la idea inicial es buscar dos vías periféricas. Una pequeña introducción para que ustedes acuérdense de que el gasto cardíaco, que es la presión arterial sistólica, tiene que ver con el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, y que el volumen sistólico depende de la precarga, contractilidad y poscarga, y que la resistencia vascular sistémica son lo que nosotros denominamos la tensión arterial diastólica. Gasto cardíaco más resistencia por la resistencia vascular nos da la presión arterial. Eso es importante porque esto nos va a hacer ver en el paciente, cuando un paciente está taquicárdico, que es lo que nosotros podemos poder ver en el paciente, vamos a poder saber de que este paciente está taquicárdico porque está perdiendo volumen y está tratando de mantener este gasto cardíaco a través de aumentar el volumen sistólico, aumentando su frecuencia cardíaca. Y la resistencia vascular sistémica, si el paciente está perdiendo mucha cantidad de sangre, lo que hace es que la piel esté pálida, fría, con una vasoconstricción importante. Entonces, de esa manera, también está tratando a través de su tensión arterial diastólica mantener una presión arterial normal. Es decir, que son los dos datos que nosotros podemos ver al lado del paciente: la frecuencia cardíaca y la resistencia vascular sistémica a través de su relleno capilar y de la temperatura de la piel. Esta es la forma donde se puede observar de que cuando hay un gasto cardíaco que empieza a disminuir porque hay una presión, una pérdida de sangre, perdón, la tensión arterial se mantiene generalmente por un tiempo importante, hasta una pérdida de un 25 o un 30% de volumen, se mantiene a expensas de que se aumenta la resistencia vascular sistémica, como yo le dije. Una vez que pasa el 25%, 25-30%, a pesar de que el gasto cardíaco sigue cayendo y las resistencias vasculares periféricas siguen aumentando, la tensión arterial va a tender a caer, digamos. Entonces ahí tenemos lo que se denomina el shock compensado y el shock descompensado. La diferencia entre uno y el otro es la hipotensión arterial. El shock descompensado ocurre cuando tenemos la tensión arterial disminuida. Con este concepto tiene que quedarle claro que un paciente en shock no tiene que estar necesariamente hipotenso para poder hacer el diagnóstico. Si nosotros tenemos un paciente que está accidentado y está con taquicardia y con resistencia vasculares aumentada, que sería la piel fría con un relleno capilar mayor de 2 segundos, una piel sudorosa y la frecuencia cardíaca, digamos, alta, o sea, con taquicardia, esos dos datos solamente nos indicarían de que el paciente está con shock compensado. No es necesario que esté hipotenso el paciente. Cuando está hipotenso ya perdimos toda esta primera fase de tratamiento, por lo tanto es importante que el paciente sea tratado acá y no acá, digamos. Así que son cosas que hay que remarcarlas, digamos. La hipotensión no es sinónimo de shock. Sí de shock descompensado, pero no de shock. En la evaluación circulatoria, para saber cómo estamos con la evaluación circulatoria del paciente traumatizado, tenemos la forma de evaluarla, como dijimos, con la frecuencia cardíaca, con la perfusión sistémica. La perfusión sistémica tiene que ver con la cutánea, como dijimos recién, con los pulsos periféricos, que generalmente cuando hay pérdida de sangre están muy
muy bajos y el relleno capilar está lento, la temperatura periférica está baja y el sensorio es importante para saber cómo está llegando la perfusión al cerebro y la diuresis es fundamental para saber cómo es la perfusión renal de ese paciente. De acuerdo a eso nosotros vamos a ir viendo cómo está la circulación de ese paciente en ese momento. Esto es un set de vía intraósea para poder hacer la vía intraósea en caso que no podamos conseguir las vías periféricas para poder pasarle líquido y habitualmente esto se practica en el curso que se hace en la FABE en Esperanza, pero bueno, con esta cuestión de la pandemia creo que este año lamentablemente no se va a poder hacer y probablemente el año que viene se pueda realizar. Esta es la manera donde se coloca la vía y se le infunde líquido y se infunde de la misma manera que las vías periféricas con la única diferencia de que hay que presurizar, hay que apretar el sachet o ponerle un manómetro, digamos un aparato de presión arterial como para inflarle con el manómetro para que la solución fisiológica pueda circular a través del hueso, digamos. Pero la única diferencia que hay es la presurización y después se puede pasar todo tipo de soluciones, digamos, no solamente solución fisiológica, sino también fármaco, distintos elementos de la sangre, se puede transfundir, se puede poner cualquier tipo de soluciones dentro de la vía intraósea. El objetivo fundamentalmente de este punto es el control de la hemorragia y mantener la volemia lo más estable posible, digamos, que es lo que le acabo de decir en todos estos minutos para resumir la parte C de la circulación y control de la hemorragia. Esta es una lesión externa donde hay que tratar de tapar el sangrado para poder mitigar la pérdida de sangre por esa lesión. En el D, que sería la otra parte de la evaluación inicial, es el examen neurológico somero, que solamente acá en el D tenemos que saber si el paciente está despierto o obnubilado o en coma. Si está despierto como este paciente, quiere decir de que la respiración del paciente y la circulación del paciente está buena. Porque si no, el paciente, si no tiene una buena oxigenación, ya sea por su respiración o por su hemodinamia, no va a estar despierto. Si está obnubilado o en coma, puede tener alteración de la respiración como su hemodinamia, pero también puede tener una lesión en el sistema nervioso central que también hay que evaluar. Y fundamentalmente hay que revisar el paciente sacándole toda la ropa para no perder la posibilidad de encontrar nuevas lesiones que puedan poner en riesgo la vida del paciente y el fracaso de nuestro tratamiento inicial, digamos. Y habitualmente la ropa del paciente generalmente está húmeda, o si hace frío y está húmeda puede producir hipotermia, entonces no solamente hay que sacarle la ropa como para poder examinarlo completamente, sino también como para evitar la hipotermia del paciente, que la hipotermia también es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta porque produce daños importantes en los pacientes traumatizados. Ese sería el primer punto que nosotros lo tenemos que hacer rápidamente. Tardamos mucho tiempo en hablarlo, pero esto hay que hacerlo rápidamente y nos llevaría no más de 3 minutos haber hecho todo esto que hicimos en las prácticas. Digamos. Porque este segundo examen físico, que es la segunda parte del tratamiento inicial del paciente, ya se hace un examen exhaustivo, mucho más completo, en la guardia del hospital, digamos. Y se lo hace como si fuera de la cabeza a los pies, como si fuera que estamos haciendo una tomografía computada, digamos, de arriba hacia abajo, bien semiológicamente detallado, con la inspección, palpación, percusión y auscultación de cada parte del organismo, para ir viendo
si está todo en orden o hay lesiones que tenemos que corregir. Y también no olvidarnos de la parte posterior que tenemos que revisar, porque muchas veces ponemos al paciente de cúbito dorsal y lo revisamos y no lo damos vuelta, y si lo damos vuelta podemos encontrar que la parte dorsal del paciente está bien, pero a veces podemos encontrar que tiene algún impacto como un impacto de bala, o puede tener una lesión en el recto, como en este caso que tiene una lesión en, en hora 9 y en hora 6, esto es para que ustedes tengan la importancia del tacto rectal en un paciente que ha tenido un trauma grave. No hay que obviar el examen el tacto rectal, y primero la observación del ano y después el tacto rectal, porque de esa manera nosotros vamos a ver si hay lesiones internas, si ocurre una lesión de médula espinal, la relajación del esfínter va a ser importante. Entonces es fundamental no perder de vista el estudio semiológico del ano y el recto, digamos. Obviamente estamos hablando de un paciente que ha tenido un politrauma grave. Después, nosotros semiológicamente hay lo que se denomina un examen mini neurológico, donde se evalúa las pupilas fundamentalmente. Las pupilas nos dan una idea de qué es lo que está pasando dentro del cerebro, y una de las emergencias más importantes después de un politrauma es el hematoma extradural. El hematoma extradural es un hematoma, como ustedes saben, que es por rotura de los huesos planos del cráneo, y fundamentalmente es una pérdida arterial de sangre, por lo que al ser una pérdida arterial de sangre, la pérdida de sangre es rápida y en una cantidad importante, justamente por ser una arteria y no una vena. Entonces se produce una lesión rápidamente sintomática, que es fácil de solucionar, pero si no hacemos el diagnóstico podemos hacer de que el paciente sufra un enclavamiento por esta compresión arterial, y el paciente fallezca por esto. Y esto se puede hacer a través del examen físico, ni siquiera con tomografía computada, mirándole las pupilas. Acuérdense que las pupilas van a estar dilatadas del lado de donde tiene el hematoma extradural, o sea, va a tener una midriasis del lado que tiene el hematoma extradural, y la motilidad y la sensibilidad va a estar alterada del lado contralateral. Si nosotros tenemos un paciente que puede tener una lesión extradural importante, va a tener una midriasis, y la midriasis de ese lado va a ser donde está el hematoma. Y si el paciente refiere que tiene una sensibilidad y una motilidad alterada del lado que la tenga, va a ser contralateral al hematoma extradural. Eso es fundamental, porque de esa manera nosotros estamos sabiendo que este paciente tiene una urgencia neuroquirúrgica que hay que solucionar lo más rápidamente posible. También podemos ver en el examen neurológico lo que son las lesiones de base de cráneo. Una lesión como esta, que es un signo de Battle, o el ojo mapache, que es las lesiones que indican que la base del cráneo está rota. En estos casos no se toma ninguna conducta quirúrgica, pero sí lo que hay que hacer es tratar de no colocar una sonda nasogástrica, porque cualquier maniobra puede hacer de que, como ven en esta tomografía, la sonda, en lugar de ir al tubo digestivo, vaya a la parte superior y se meta dentro del cerebro. Esta es una sonda nasogástrica colocada por haberla puesto en la nariz con una fractura de base de cráneo, y fue al cerebro en lugar de ir a la vía digestiva. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de lesiones, la colocación de la sonda es orogástrica y no nasogástrica.
Y en el caso que haya un empalamiento, asegurar este empalamiento y sacarlo en cirugía y no sacarlo en el lugar del accidente, digamos. O sea, esas son cosas que se ven en el examen neurológico. En el tórax y en el abdomen son las cosas que nosotros estuvimos viendo, fundamentalmente en el tórax tenemos que ver en la inspección si no hay un hematoma que nos indique qué tipo de lesión pueda tener, si nosotros tenemos en la percusión, si es mate, si es sonora, si eso nos indicaría que tiene aire o sangre, si es mate de sangre, si es con ruidos timpánico es aire, como dijimos anteriormente, un hemoneumotórax, y a la ocultación, obviamente que del lado de la lesión vamos a tener una ausencia total de entrada de aire. Así que es importante eso. Y en el abdomen también la inspección, la palpación, la percusión y la ocultación que nos va a permitir ver si el paciente tiene algún, en este caso, un neumoperitoneo o algún tipo de lesión de vísceras macizas, como el hígado y el vaso, que son las vísceras sólidas como el vaso y el hígado se pueden lesionar y son las que más sangre pierden, digamos, y que pueden también poner en riesgo la vida del paciente por hipovolemia severa por esa pérdida de sangre. Las lesiones de víscera hueca no pierden sangre, pero pueden producir un neumoperitoneo y fundamentalmente una peritonitis fecal importante y que pueden producir una infección severa y es mucho más grave tener una lesión de víscera hueca que una lesión de vísceras de tipo maciza. Digamos, lo importante insisto en que debe ser rápidamente diagnosticado una o la otra lesión, pero la importancia es la rapidez con que se hace el diagnóstico y el tratamiento. Las lesiones de pelvis, que son las que yo le decía que se pierden mucha sangre, en la radiografía hay que ver fundamentalmente que se mantenga estable. Una lesión de pelvis tiene que ser muy, muy importante para que pueda desestabilizar la pelvis, porque la pelvis es una estructura muy, muy fuerte, muy potente, que un aplastamiento o un impacto con una energía lo suficientemente intensa como para poder desestabilizar la cadera, produce grandes sangrados en este tipo de, de desestabilizaciones y además puede producir por la misma desestabilización de la pelvis, ruptura de los órganos que están dentro de la pelvis, digamos, fundamentalmente la uretra y la vejiga. ¿eh? Eso también hay que ver y hay maniobras que se hacen de distracción y de compresión para saber si la cadera está estable, digamos. Eso después en el libro que se le da para que lean, ahí se explica perfectamente bien cómo se hace la semiología de la pelvis. Después se pasa a lo que es el triage, digamos. En el triage nosotros tenemos que tener dos cuestiones. Cuando llegamos al lugar del accidente tenemos que saber qué paciente atender primero, qué paciente atender en segundo lugar y qué paciente dejar para lo último. ¿ya? Para eso tenemos tarjetas que son de colores rojo, amarillo y verde. Los rojos son siempre los que son los que tienen que ser atendidos primero, digamos, son los que más graves están. Entonces siempre hay que categorizar al paciente y poner, si es rojo, es el paciente que hay que ver primero. Si es amarillo, se puede retrasar la atención de ese paciente para atender primero el rojo y después el amarillo. Y el verde es el que tiene la posibilidad de tener, de poder esperar y porque tiene lesiones leves, digamos. O sea que lo más importante es saber reconocer cuáles son los pacientes rojos que deben ser atendidos en primera instancia.
Y también tenemos una evaluación para saber cómo está el paciente en su estado de gravedad y la posibilidad de mortalidad que tiene, con un índice de trauma pediátrico que tiene 3 elementos anatómicos y 3 fisiológicos, digamos. Y que esto nos va a dar un valor de -6 y un valor de +12 para poder saber qué posibilidades tiene el paciente de sobrevivir. En caso de que el paciente tenga más de 20 kilos, entre 10 y 20 y menos de 10 kilos, si la VA está normal, sostenible o insostenible, si la presión arterial es mayor de 90 milímetros de mercurio, es porque tiene un pulso radial palpable, o sea que no se necesita ni siquiera tensiómetro para saber una presión arterial sistólica. Si tiene una presión entre 90 y 50, ese pulso radial desaparece, pero queda el femoral. O sea, sin radial y femoral, entre 90 y 50. Radial y femoral, mayor de 90, y si no tiene pulso menor de 50. O sea, nosotros podemos saber con los pulsos aproximadamente qué presión arterial puede tener el paciente. Después tenemos si el paciente está despierto, obnubilado o en coma, si tiene heridas de distintas, si no tiene, o si tiene menor, o si tiene mayor o penetrante, y si tiene fracturas o no tiene, y si las tiene, si tiene cerrada o expuesta. Esto nos va a dar un valor, como vamos a ver acá, un valor de -6, que es el más bajo, y el +12, que es el valor más alto. Cuando nosotros tenemos el valor más alto del índice de trauma pediátrico, la mortalidad es prácticamente 0. Nosotros empezamos a tener un corte entre 7 y 6, donde a partir de ese índice de trauma pediátrico, a medida que va bajando, menor es el índice de trauma pediátrico, mayor es la mortalidad. La mortalidad en relación, esto tiene que ver con un registro de trauma pediátrico, que cuando más bajo es el ITP, mayor es la mortalidad. Nosotros tenemos acá la curva que nos indica que cuando más alto es el índice, menor es la mortalidad, y cuando más bajo es el índice, mayor es la mortalidad. Acuérdense de los datos que tiene, eso va a quedar registrado porque yo después le van a quedar las diapositivas, entonces van a poder saber cuáles eran los ítems del índice de trauma pediátrico. Y de esa manera nosotros hacemos el triage, que sería la tercera parte de tratamiento, digamos. La sedación y la analgesia no dejan de ser una cosa importante después de una vez que se resuelven estos problemas, y que nosotros debemos usar, aparte de la inmovilización que habíamos hablado, que era importante la inmovilización de las partes óseas fundamentalmente, y usar la sedación y la analgesia que ustedes están acostumbrados. Nosotros generalmente aconsejamos algún tipo de opioide como el fentanilo o la sedación con un midazolam, que es una benzodiazepina de corta duración, pero esto es una cuestión de lo que estamos acostumbrados a usar en cada uno de nuestros servicios, digamos. Una guía como para tenerlo es saber que el fentanilo es una buena analgesia y que una sedación con midazolam puede producir buen confort en el paciente, pero esto depende de la disponibilidad y de lo que estemos acostumbrados a usar. Después tenemos la transferencia del paciente, que era el otro punto de la atención inicial, y la transferencia debe ser muy importante porque primero tenemos que estabilizar el paciente con todo lo que hicimos nosotros, con el ABCD, controlar la vía aérea, controlar las lesiones de riesgo inminente de muerte, que esté hemodinámicamente lo más estable posible, que neurológicamente no tenga un deterioro progresivo y que el paciente esté en un térmico. Cuando ese paciente está con esas condiciones estable clínicamente, se programa una transferencia que puede ser del lugar del accidente al hospital, dentro del hospital o de un hospital a otro hospital. Pero para eso fundamentalmente tiene que tener una estabilización de todo lo que estuvimos hablando recién. Una vez que nosotros estabilizamos al paciente,
podemos saber qué tipo de transferencia hacer, ¿eh? Desde la parte prehospitalaria al hospital, del hospital de la guardia a un servicio determinado dentro del hospital, o de un hospital de baja complejidad a otro de mayor complejidad. Una vez que resolvemos eso, tenemos que hacer una evaluación repetida de que el paciente no se desestabilice para poder transferir, hacer esa transferencia, y hacerlo fundamentalmente en lo que habitualmente lo hacemos, que es en una ambulancia, digamos. Nosotros no tenemos muy a mano la posibilidad de traslado aéreo, pero la ambulancia sí la tenemos, y sería el móvil más disponible que tenemos para la transferencia, pero no olvidarse fundamentalmente que debe ser estabilizado el paciente lo más rápido posible. Entonces, para hacer un resumen, acuérdense que en cuanto a los tiempos hay que hacer una evaluación rápida en 30 segundos, cómo está el paciente, cómo está el estado general, cómo está su respiración y cómo está su circulación. La reanimación, que era en menos de 6 minutos, todo lo que estuvimos hablando de que era la vía aérea, más la columna cervical, el B, era la ventilación, más el reconocimiento de las lesiones, el riesgo inminente de muerte, más el C, que es la circulación, más el control de la hemorragia. Eso tenemos que hacer en menos de 6 minutos. Una vez que hacemos eso, tenemos la posibilidad de los cuidados iniciales entre esos 6 y 60 minutos, con control del daño anatómico funcional, y las evaluaciones que tenemos que hacer para no perder la estabilización y producir la transferencia, que es una vez que nosotros hicimos el ABC. Y después, una vez que se hace la transferencia, el segundo examen físico generalmente se hace en el hospital, digamos. Y el tratamiento definitivo, que es después de la hora, que es en una terapia intensiva o en una terapia intermedia o en la sala, de acuerdo a la gravedad de la lesión que tiene el paciente. Acuérdense entonces que en la atención inicial nosotros tenemos 6 minutos para poder hacer el ABC, 1 hora para terminar de completar el tratamiento, pero estos 6 minutos son fundamentales para que el éxito de todo lo que viene abajo sea favorable, y no más de 1 hora para hacer todo el tratamiento de la atención inicial, porque el tratamiento definitivo, que sería en la terapia intensiva o intermedia o en una sala común, comienza después de la primera hora. Y no olvidarse nunca que lo más importante de todo es la prevención. Lo más importante es, para no estresarnos y para no aprender todo esto que te estuve diciendo, lo mejor es prevenir la accidentología y que no ocurra el accidente. Y de esta manera es que los chicos vayan atrás con el cinturón colocado. Muchas veces los chicos quieren ir adelante o al volante con los padres, pero hay que tratar de evitar de que los chicos vayan de esa manera, y siempre tienen que ir con su cinturón de seguridad y con sus sillitas suplementarias si son pequeños. La utilización de casco, tanto en bicicleta, cuando andan en patín o cuando andan en moto, y la prevención de los distintos tipos de posibilidades de accidentes que pueden tener estos niños. Digamos, la idea es que cuando nosotros empezamos a trabajar sobre la accidentología, o sobre todo con cualquier tema, somos inconscientes de nuestra incompetencia, porque inicialmente ni siquiera nos damos cuenta de lo poco que sabemos sobre estos temas. A medida que vamos conociendo estos temas, somos conscientes de que sabemos muy poco y que tenemos que crecer. Y la idea es llegar a ser conscientes y competentes para poder trabajar sobre estos niños y hacer las cosas adecuadamente para tener éxito.
Lamentablemente a todos nos ocurre, no hay nadie que no haya pasado por estas etapas, y la idea es llegar a estas etapas de ser conscientes y competentes. Esta es la idea un poco de la charla y del curso que nosotros estamos auspiciando todos los años para ustedes, digamos. Y antes de que se duerman, le doy gracias por el aguante y hacemos una pausa un ratito, si le parece bien, y hablamos del otro tema que sería la reanimación cardiopulmonar. Perfecto, bueno, doctor, muchas gracias. Wisi María Juliana pregunta, ¿podría repetir la dosis de La dosis De de... Ringer por kilo? Ah, muy bien. Acordate que es fundamental que sean tibias y que sean 20 centímetros por kilo del paciente, y tratar de que no sean más de 60 centímetros por kilo. O sea, vos le haces 20 centímetros por kilo, si un paciente tiene 10 kilos le pasás 200, evaluar al paciente y puede pasarle 200 más, y después 200 más, y eso serían 60 por kilo. Y sería conveniente que no más de eso, digamos. Pero la dosis, cada vez que le vas a colocar, son 20 centímetros por kilo de solución fisiológica o Ringer lactato, digamos. Perfecto, doctor, muy claro, dice Cintia. Bueno, o sea, los alumnos si tienen alguna duda la pueden canalizar por el chat. Si quiere esperamos un minutito a ver si ingresa. Muchas gracias, responde Wisi. Bueno, Bueno, pueden canalizar las preguntas por el chat, como les decía. Y si no, esperamos unos minutos y comienza usted, doctor, con el segundo tema. no hay problema. Doctor, ahí entre otra consulta de Lilen Farré. Sí. Si después de los 60 no consigo resultado, ¿cómo se prosigue? Muy buena la pregunta. Seguramente en algún lugar hay una pérdida de sangre que no la estamos visualizando. Es importante que nosotros tengamos la habilidad, la pesquisa de que en algún lugar está perdiendo sangre. Por eso es importante que se haga una estabilización rápida de las partes óseas y de las partes blandas, pero si se hizo correctamente todo eso, probablemente puede tener una lesión de hígado o de vaso que pueden producir un sangrado importante que llegue más de 60 por kilo. Pero como vimos, esto lleva poco tiempo, Cintia, y la idea es que lo más rápido posible llegue al hospital y se empiece a pasar elementos de la sangre, digamos, fundamentalmente glóbulos rojos, plasma y plaquetas, porque si seguimos pasando soluciones cristaloides, vamos a licuar mucho la sangre y no vamos a tener factores como para que puedan producir la coagulación del sangrado que está ocurriendo. De todas maneras, en caso de que no lleguemos al hospital todavía y el paciente necesite más líquido y no tengamos otra cosa que solución fisiológica, y seguimos colocándole solución fisiológica hasta que lleguemos al hospital. No nos quedaría otra, pero la idea es llegar lo más rápido posible al hospital para poder seguir con el segundo tratamiento, que sería la colocación de elementos de la sangre y cohibir la hemorragia en caso de las lesiones de vísceras internas, que el paciente va a ir a cirugía seguramente y ahí se resolverá el problema. Perfecto, doctor, muy claro. Tengo otra consulta de Aldana Agustini. ¿Por qué no se usa dextrosa al 5%? La destroza no produce, lo que produce es hiperglucemia, va a producir, y lo que nosotros estamos buscando es, con las soluciones salinas, tratar de que el intravascular contenga
un volumen adecuado como para poder estabilizar el paciente. La dextrosa lo que hace es aumentar la osmolaridad y puede producir más hipovolemia todavía que si no la usamos. Por eso que la solución salina, al tener sodio, lo que hace es colocar un tercio dentro del vascular y 2 tercios en el extravascular. O sea que cuando nosotros pasamos 60 centímetros por kilo, 20 quedarían en el intravascular y 40 pasarían al extravascular con las soluciones, con las soluciones salinas. Y con las soluciones destrozas no va a ocurrir nunca eso, va a ir todo al extravascular por la osmolaridad que tiene. Perfecto, doctor. La siguiente consulta es de Vanessa Bustos. Ella pregunta, ¿cómo procedemos ante una coagulopatía por trauma? Eh, la pregunta es correcta, es un tema que se hace en terapia intensiva. La idea es justamente en la atención inicial, que es la intención, es no pasarse con los líquidos salinos y una vez que nosotros lleguemos al hospital, empezar a ocupar elementos fundamentalmente de la sangre, que son plasma, plaqueta y glóbulos rojos, que son los 3 elementos que se usan para poder empezar a controlar la coagulopatía por trauma. Eso no quiere decir que la vamos a corregir, por ahí hace falta en otras cosas. Y en algunos lugares donde puede existir la posibilidad de usar algún antifibrinolítico si es que nosotros estamos seguros que el paciente está con una coagulopatía por trauma, con una hiperfibrinolisis, podemos usar medicaciones antifibrinolíticas como el ácido tranexámico, que se usa antes de las 3 horas fundamentalmente, pero la idea es que se llegue al hospital y que el tratamiento de la coagulopatía por trauma se haga dentro de la terapia intensiva, donde no solamente se hacen elementos de la sangre, sino se hace un monitoreo exhaustivo del paciente, tanto invasivo como no invasivo. Así que era lo que yo le decía al inicio de la charla, de que hablar de shock hemorrágico y coagulopatía inducida por el trauma llevaría una mañana entera a hablar de este tema, digamos. Perfecto, doctor. La siguiente consulta es de Jorge Palud. Hace dos preguntas en una, digamos. De Leo. ¿Es seguro el uso de fentanilo y midazolam en un centro de baja complejidad antes del traslado del paciente a un centro de mayor complejidad? Y por otro lado, ¿cuáles son los posibles efectos adversos y cómo se tratarían? Eh, en realidad son medicaciones seguras, sí, por eso que aclaramos de que cada uno tiene que usar lo que uno está acostumbrado a usar, lo que está al alcance del lugar donde están trabajando y cómo manejan habitualmente esa medicación. El fentanilo en dosis de 1 a 3, 4 gamas por kilo y fentanilo de 0,05 a 0,1 por kilo es una medida segura y que no producen ninguna complicación, excepto que el paciente esté hemodinámicamente inestable. Por eso es que antes de todo hablamos de la estabilización del paciente y después hablamos de la sedación y de la analgesia. Primero es el ABCD, estabilizar clínicamente al paciente y una vez estabilizado hacer la sedoanalgesia. Y en ese caso es seguro que con esas dosis no va a haber problema, digamos. De todas maneras, es muy buena la pregunta porque este, eh, la cuestión es conocer y estar entrenado para usar ese tipo de medicaciones, pero en esas dosis son seguras. Y en el caso de que pueda haber una complicación, como dijo Jorge, fundamentalmente
puede haber una depresión del sistema nervioso central y de la respiración, pero generalmente con el midazolam eso no ocurre. Sí ocurre con el diazepam, por ejemplo, que es una benzodiazepina de larga duración y que puede producir una depresión del sistema respiratorio. El midazolam no tanto, y si el paciente se produce una deterioro neurológico y o respiratorio, probablemente sea por otra causa y no por las causas de la pseudoanalgesia, una vez estabilizado el paciente. Jorge le dice, gracias Nito, muy clara la clase. Bueno, gracias, Jorge. Siguiente consulta es de María del Rosario Fabrici. Ella dice, bueno, muy clara la clase, ¿podría repetir los signos semiológicos iniciales para identificar el shock previo a la caída de la tensión arterial? Bueno, cuando el shock está en la fase compensada, nosotros vamos a tener la piel fría y sudorosa, vamos a tener un relleno capilar mayor a 2 segundos, vamos a tener taquicardia, vamos a tener pulsos disminuidos en el tono y en la amplitud del pulso cuando lo tomamos. Y eso era lo que habíamos visto, que con el pulso nosotros podríamos saber si tenemos pulso radial, cuál es la presión arterial sistólica, si tenemos pulso femoral y no tenemos radial, cuál sería la presión sistólica que tiene, y si no tiene pulso, sería menor de 50, digamos, la presión arterial sistólica. Pero fundamentalmente hay dos cosas que ustedes no se deben olvidar. Un paciente que ha tenido un trauma y tiene la piel pálida, fría, sudorosa, con un relleno capilar mayor de 2 segundos y tiene taquicardia, está en shock. Hasta que se demuestre lo contrario, está en shock, no hay más nada. Todo lo otro puede ser un agregado, digamos. Y como dijimos anteriormente, la hipotensión va a aparecer después de 20 a 30% de pérdida de la volemia para que entre en hipotensión. Así que acordate, paciente politraumatizado que puede tener un shock, tiene que tener palidez, relleno capilar mayor de 2 segundos y taquicardia. Taquicardia y relleno capilar mayor de 2 segundos. Eso es igual a shock. Clínicamente es igual a shock. Bien, doctor. No tengo más preguntas por ahora. No sé si... Perfecto, muchas gracias, dice María del Rosario. Germán Ramos dice muy clara la clase, gracias, doctor. No tengo más preguntas. Bueno, No sé si usted quiere avanzar con la segunda parte de la charla.